Desde los albores de la humanidad, el cielo ha guardado un secreto que pocos se atreven a mencionar. Luces que aparecen en la oscuridad de la noche, objetos que se mueven a velocidades imposibles y sombras silenciosas que parecen observarnos. Desde lo más profundo del cosmos, gobiernos han callado, testigos han sido silenciados, y los archivos más oscuros siguen ocultos a la vista del mundo. Pero las señales están ahí, esperando a quienes se atreven a mirar más allá de las estrellas. Este no es un simple relato, es un viaje a lo prohibido, a lo que nunca debió ser revelado. Hoy descubrirás lo que se oculta tras el velo de la verdad, el secreto de los ovnis, misterios prohibidos del espacio. Prepárate, porque lo que escucharás desafiará tu lógica, sacudirá tus creencias y quizás te haga mirar al cielo de una forma distinta. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar lo que nos ocultan? Capítulo 1. Las luces que no debían existir. La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Aurelio, un lugar olvidado entre montañas, donde apenas quedaban un par de calles de tierra y casas construidas con madera húmeda por el paso de 1900 y los años. El aire era frío y un silencio extraño se extendía, roto solo por el canto de grillos y el ladrido lejano de un perro que parecía presentir algo más que la oscuridad. Los habitantes estaban acostumbrados a noches tranquilas, pero aquel 12 de agosto de 1978, la calma se quebró con un fenómeno que nadie pudo explicar, aunque todos lo vieron. Las primeras en notarlo fueron las mujeres que regresaban de la iglesia. En lo alto del cielo, sobre la montaña conocida como El Vigía, una luz comenzó a brillar con intensidad. No era un avión ni un satélite, se movía demasiado rápido y cambiaba de dirección como si ignorara las leyes de la física. Los niños corrieron hacia las calles señalando, mientras los ancianos murmuraban palabras que parecían salir de las leyendas más viejas del pueblo. Los guardianes han vuelto. Lo que al principio parecía una única luz, pronto se multiplicó. 3 esferas brillantes flotaban en el cielo, danzando como si jugaran entre ellas, cambiando del blanco al rojo y luego a un azul profundo que iluminaba los campos como si fuera de día. Los animales se inquietaron, caballos relinchaban, vacas rompían cercas tratando de escapar y los perros aullaban sin descanso mirando hacia lo alto. Nadie en el pueblo pudo apartar la vista. Un grupo de hombres armados con linternas decidió internarse en el bosque que bordeaba la montaña. Querían comprobar si lo que veían era real o solo un espejismo provocado por la imaginación colectiva. Pero lo que encontraron fue aún más perturbador. Entre los árboles hallaron a varios animales muertos. Ovejas y cabras con cortes tan precisos que parecían realizados con bisturís láser, sin una sola gota de sangre alrededor. Aquello no era obra de lobos ni de cazadores furtivos, era algo distinto, algo imposible. Mientras tanto, las luces comenzaron a descender lentamente, acercándose a la cima del monte. Un resplandor metálico pareció asomarse entre la neblina, como si una estructura colosal se ocultara tras la bruma. Los hombres retrocedieron con terror, jurando que lo que vieron no era humano. A partir de esa noche, los pobladores comenzaron a hablar en susurros de una figura extraña que aparecía en el bosque. Algunos decían que era un ser metálico, con extremidades largas y ojos que brillaban como carbones encendidos. Otros aseguraban que simplemente observaba, inmóvil, desde las sombras, como un centinela silencioso. Los encuentros se repitieron. Campesinos afirmaban sentir que eran vigilados y algunos despertaban con marcas circulares en la piel, quemaduras leves que desaparecían a los pocos días. El miedo creció tanto que las familias evitaron salir. De noche, la iglesia comenzó a llenarse, no por devoción, sino por desesperación.
El sacerdote hablaba de tentaciones demoníacas, pero en secreto admitía que lo que sucedía no tenía explicación religiosa alguna. Lo más inquietante fue que a los pocos meses algunos jóvenes del pueblo desaparecieron, salieron a cazar y nunca regresaron. Sus rastros se perdían en el bosque y las autoridades nunca encontraron cuerpos. Hasta hoy, los más viejos del pueblo juran que todo empezó con aquellas luces que no debían existir. Y aunque muchos intentan olvidarlo, cada agosto, en noches despejadas, los niños aún miran al cielo con miedo de que las esferas regresen, porque saben que, cuando lo hagan, no volverán a observar. Esta vez vendrán a reclamar lo que siempre ha sido suyo. Capítulo 2. Archivos prohibidos. En los sótanos olvidados de una base militar abandonada, entre estanterías cubiertas de polvo y documentos carcomidos por la humedad, existe una carpeta marcada con un sello rojo. Clasificado. Acceso. Restringido. Los pocos que han tenido la osadía de abrirla juran que lo que se guarda allí no es historia, sino una advertencia. Las primeras páginas contienen fotografías en blanco y negro. En ellas se distinguen objetos en forma de disco suspendidos sobre bases aéreas, perseguidos por cazas que nunca lograron alcanzarlos. Las imágenes parecen tomadas con prisa, desenfocadas, pero lo inquietante es que en cada una de ellas las naves se muestran intactas, como si el tiempo no afectara su estructura. Ningún metal humano brilla de esa forma. Ninguna máquina terrestre puede desafiar la gravedad con semejante arrogancia. Los informes anexados describen encuentros durante los años 50 y 60. Pilotos condecorados juraron que las luces no solo los seguían, sino que parecían anticipar cada movimiento, como si jugaran con ellos, adivinando cada maniobra segundos antes de ejecutarla. Algunos testimonios hablan de sistemas electrónicos que se apagaban misteriosamente, dejando a los aviones indefensos en pleno vuelo. Pero lo más perturbador es lo que nunca salió a la luz. Un piloto que desapareció junto con su aeronave al intentar interceptar una de esas naves. Ni restos ni señales en el radar. Simplemente se desvaneció. Uno de los documentos más siniestros es un informe escrito a mano por un general de alto rango. En él confiesa, poco antes de morir, que aquellos objetos no eran visitantes ajenos a la Tierra. Son custodios, escribió, y cada vez que aparecen es porque algo en nuestra historia está a punto de cambiar. No vienen a observar, vienen a vigilar. Sus palabras fueron tachadas con tinta negra en la copia oficial, pero la versión original quedó oculta en ese archivo maldito. Con el paso de las décadas, los archivos fueron creciendo. Testimonios de campesinos, de pescadores, incluso de sacerdotes que aseguraban haber visto luces sobre cementerios o iglesias. Todos fueron recogidos, clasificados y enterrados en silencio. Nadie debía saberlo. Nadie debía imaginar que la humanidad no estaba sola y que alguien, desde lo alto, supervisaba cada paso que dábamos como especie. En los 90, cuando algunos documentos comenzaron a filtrarse, varios periodistas que investigaron el caso desaparecieron misteriosamente. Sus familias nunca recibieron respuestas claras, solo quedaban rumores, llamadas telefónicas extrañas, hombres vestidos de negro que los seguían en la calle, advertencias veladas para que abandonaran sus investigaciones. Hoy, quienes han leído esos papeles malditos aseguran que la mayor verdad aún no se ha revelado. Entre las páginas finales se describe un patrón. Las apariciones aumentan en épocas de guerra, pandemias o catástrofes globales. Es como si los custodios se acercaran cada vez que estamos a punto de destruirnos, vigilando, tomando notas, esperando. El archivo permanece sellado en algún sótano inaccesible, pero el rumor sigue vivo.
Las esferas metálicas no son exploradores lejanos, sino centinelas que nos observan desde siempre. Y cuando llegue el día en que decidan intervenir, ya no habrá documentos que lo oculten, ni gobiernos que lo nieguen. Solo quedará el silencio del cielo abriéndose y el juicio de quienes siempre estuvieron allí aguardando en las sombras del espacio. Capítulo 3. El visitante del desierto era medianoche en un tramo desolado de carretera que atravesaba el desierto de Chihuahua. Una familia viajaba de regreso a casa, el padre al volante, la madre dormitando en el asiento del copiloto y los dos hijos mirando el horizonte interminable. El aire era pesado, inmóvil, como si el mismo desierto hubiera detenido su respiración. De pronto, la radio del coche comenzó a emitir un zumbido metálico, un ruido que crecía hasta convertirse en un chirrido insoportable. El motor se detuvo, sin previo aviso, y las luces del tablero se apagaron en un segundo. El silencio que siguió fue tan denso que los niños dejaron de hablar. Solo se escuchaba el viento raspando la arena contra los cristales. El padre intentó girar la llave una y otra vez, pero el auto permaneció inerte, como muerto. Fue entonces cuando una luz cegadora envolvió el coche, iluminando todo el desierto. Como si fuese pleno día, la madre gritó cubriéndose el rostro. Los niños lloraron al ver una sombra gigantesca proyectarse sobre ellos. Frente al vehículo apareció una figura humanoide. Medía más de 2 metros, su piel parecía metálica, y en lugar de ojos tenía 2 esferas incandescentes que brillaban como carbones al rojo vivo. El ser no se movía, simplemente observaba inmóvil, como si estudiara cada respiración de la familia atrapada en aquel coche. El tiempo parecía suspendido, y ni siquiera el viento se atrevía a soplar. De pronto, la criatura alzó una de sus manos. Una vibración recorrió el aire, tan intensa que los vidrios del coche comenzaron a temblar. Los niños se taparon los oídos, y la madre rezaba entre sollozos. El padre, paralizado, apenas podía respirar. Nadie sabe cuánto duró aquel encuentro. Algunos dicen minutos, otros horas, pero lo cierto es que, en un parpadeo, la figura desapareció. La luz se apagó, y el motor del coche arrancó por sí solo, como si nada hubiera pasado. La familia juró nunca contar lo ocurrido, temiendo ser tomados por locos. Sin embargo, con los años, los hijos confesaron algo aún más inquietante. Desde esa noche comenzaron a escuchar voces en sueños. Susurraban en un idioma desconocido, pero las imágenes eran claras. Mapas de estrellas, constelaciones extrañas y señales que apuntaban a sistemas solares aún no descubiertos por la ciencia. Uno de los hijos, ya adulto, dedicó su vida a la astronomía. En su diario escribió que las voces lo guiaban hacia un punto específico del cielo, una estrella tenue en la constelación de Orión. «Ellos están allí», anotó antes de desaparecer misteriosamente en una expedición. Nadie volvió a verlo. La madre anciana juró en su lecho de muerte que aquella noche en el desierto no fue un simple encuentro, sino el inicio de un pacto silencioso. «Nos marcaron», dijo entre susurros, «y cuando regresen vendrán a reclamar lo que sembraron en nosotros». Hasta hoy, en esa carretera solitaria, los viajeros aseguran que sus radios fallan, que sus autos se apagan y que sombras brillantes se reflejan en los espejos retrovisores. El desierto recuerda, y quienes se atreven a cruzarlo saben que en cualquier momento el visitante puede volver a aparecer. Capítulo 4. El mensaje oculto en las estrellas. Durante décadas, los radiotelescopios más poderosos del mundo han rastreado el firmamento en busca de señales. Se suponía que todo era un ejercicio científico, escuchar el silencio del universo y esperar, con suerte, algún indicio de vida. Pero entre las miles de horas de ruido cósmico, un patrón apareció. Era breve, intermitente,
pero demasiado preciso para ser natural. Los primeros en detectarlo fueron astrónomos de un observatorio en Sudamérica. La frecuencia llegaba a intervalos regulares, siguiendo secuencias matemáticas que ningún fenómeno natural podía reproducir. Al intentar descifrarla, descubrieron algo aún más perturbador. El mensaje se repetía en un lenguaje universal, basado en números primos. Era como si alguien, en algún lugar del espacio, estuviera diciendo, «Estamos aquí». La comunidad científica intentó mantenerlo en secreto, pero la filtración fue inevitable. Los gobiernos intervinieron de inmediato, clasificando el hallazgo como confidencial. Los investigadores fueron obligados a firmar documentos de silencio y, en algunos casos, trasladados a laboratorios desconocidos. Aún así, una copia incompleta del mensaje sobrevivió, escondida en un viejo cuaderno de observaciones. Lo inquietante no era solo el patrón matemático, sino el contenido descifrado. Entre líneas, los científicos lograron interpretar una advertencia: «Nosotros regresaremos cuando la sombra caiga». Nadie pudo explicar qué significaba, pero los más supersticiosos recordaron profecías antiguas, relatos sumerios y mayas que hablaban de dioses venidos de las estrellas, prometiendo volver en tiempos de crisis. El detalle más aterrador es que la señal no provenía de una galaxia lejana, como se esperaba, sino de un punto cercano, apenas a unos pasos cósmicos de la Tierra. Los cálculos indicaban que el origen estaba dentro de nuestro propio sistema solar, escondido en la región oscura más allá de Neptuno, un planeta oculto, una nave esperando en silencio. Nadie lo sabía. Con los años, la señal comenzó a repetirse en diferentes observatorios del mundo. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo mensaje. Algunos astrónomos afirmaban que, tras largas noches de escucha, podían oír algo más. En medio del ruido, voces metálicas, casi humanas, murmurando en un idioma imposible. Hubo quienes se enloquecieron, convencidos de que el universo entero intentaba hablarles directamente al oído. Cuando uno de los mensajes fue analizado con computadoras más avanzadas, apareció un mapa estelar codificado en la frecuencia. El destino señalado no estaba lejos, un punto en la órbita terrestre. Como si la advertencia no viniera de afuera, sino de algo que ya nos rodeaba, oculto en las sombras. Las agencias espaciales callaron. Se prohibió cualquier divulgación pública y se inventaron explicaciones científicas para distraer la atención. Pero quienes estuvieron frente a esas señales saben que no era un simple error, ni un eco del cosmos. Era una voz clara, insistente, enviando un recordatorio a la humanidad. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Hoy, algunos radioaficionados aseguran captar todavía esos pulsos. Grabaciones ilegales circulan en foros ocultos de Internet, aunque la mayoría ha sido eliminada. Los que escuchan con atención dicen que el mensaje se ha modificado. Ya no es una simple advertencia, ahora es una cuenta regresiva. Una serie de números que decrecen lentamente, como si marcaran los días que restan antes de que ellos crucen de nuevo el umbral de las estrellas. Y cuando esa cuenta llegue a cero, ya no habrá silencio en el universo, solo la revelación de aquello que siempre nos vigiló desde la oscuridad. Capítulo 5. La base bajo el hielo, en los confines de la Antártida, donde el viento corta como cuchillas y la noche dura meses enteros, hay un rumor que pocos se atreven a mencionar. No habla de expediciones fallidas ni de tormentas mortales, sino de algo mucho más antiguo, oculto bajo kilómetros de hielo, una base que no pertenece a los hombres. Todo comenzó cuando un grupo de exploradores en 1956 reportó una anomalía en sus mapas. El radar de profundidad detectaba un vacío enorme bajo la capa de hielo,
una caverna con dimensiones imposibles. Las coordenadas fueron enviadas a su comando, pero en cuestión de días el equipo fue obligado a abandonar la zona. Uno de los Suntas exploradores, antes de desaparecer misteriosamente en el viaje de regreso, escribió en su diario: «La entrada no debe ser abierta. Ellos aún están aquí». Décadas más tarde, satélites espías confirmaron la existencia de una apertura colosal, lo suficientemente grande para permitir la entrada de una nave de proporciones descomunales. Las imágenes fueron clasificadas y borradas de los archivos públicos. Los gobiernos alegaron que se trataba de ilusiones ópticas provocadas por sombras en el hielo, pero los pocos que vieron las fotos originales sabían la verdad. Una estructura geométrica perfectamente delineada emergía bajo la superficie. No era obra de la naturaleza. Algunos científicos invitados a la zona bajo programas secretos aseguraron haber visto luces parpadeando en la oscuridad de los túneles de hielo. Otros afirmaban que los instrumentos electrónicos enloquecían, como si una energía desconocida emanara desde las profundidades. Se habló de maquinaria aún activa, de techos metálicos cubiertos por capas milenarias y de símbolos grabados en un idioma imposible que brillaba con una luz propia. Los rumores crecieron cuando en 2001 un helicóptero militar se estrelló cerca de las coordenadas prohibidas. Oficialmente fue una tormenta. Extraoficialmente, testigos aseguraron que una sombra circular emergió de entre las nubes antes de que la aeronave perdiera todo control. Los restos fueron retirados en cuestión de horas, y nadie volvió a hablar del incidente. Quienes defienden la existencia de esa base sostienen que no se trata de una simple construcción, sino de un refugio, una fortaleza de observación desde 1900, la cual seres desconocidos vigilan la evolución de la humanidad. Algunos creen que fueron ellos quienes habitaron la Tierra antes que nosotros, y que en su retirada dejaron guardianes bajo el hielo, esperando el momento adecuado para salir. En los últimos años, el deshielo ha comenzado a revelar más de lo que los gobiernos pueden ocultar. Imágenes filtradas muestran estructuras angulosas, demasiado perfectas para ser naturales. Investigadores independientes han desaparecido tras anunciar que tenían pruebas irrefutables. Y siempre, en cada desaparición, aparece el mismo murmullo en los pueblos cercanos a las bases científicas. Luces en el cielo, esferas metálicas vigilando desde la nada. Hoy, la Antártida continúa siendo un territorio sellado, custodiado, por ejércitos que impiden el acceso a las zonas más restringidas. Oficialmente, todo es por razones científicas y ambientales, pero los que saben, los que han escuchado las historias de boca de los exploradores que sobrevivieron, repiten lo mismo. Bajo el hielo eterno no hay vacío, hay vida. Y cuando ese hielo ceda ante el calor del mundo, las puertas se abrirán. Ese día, lo que habita allí abajo no saldrá para esconderse otra vez. Capítulo 6. El día que regresen desde tiempos inmemoriales, las culturas antiguas dejaron grabada una misma advertencia en piedra, pergaminos y templos. Los dioses venidos de las estrellas prometieron regresar. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los mayas de los señores del cielo y los egipcios de los viajeros de Ra. Para los hombres primitivos eran deidades. Hoy los conocemos bajo otro nombre, ovnis. Durante siglos, esas historias fueron tomadas como mitos. Sin embargo, cada nuevo avistamiento parece encajar en un patrón oculto, como si siguieran un plan trazado desde hace milenios. Los custodios nunca se marcharon del todo, solo esperaron. Y cada vez que la humanidad se acerca al caos, las luces en el cielo aumentan, como si nos vigilaran,
como si midieran cuánto tiempo más resistiremos. Los archivos secretos de varias potencias revelan que en los últimos 50 años las apariciones se han multiplicado de forma alarmante. Ciudades enteras han sido testigos de objetos que desafían la gravedad, de sombras que bloquean el sol por segundos y desaparecen sin dejar rastro. Los gobiernos intentan calmar a la población con explicaciones científicas, globos, drones, ilusiones ópticas, pero en la intimidad de los pasillos de poder saben que el retorno está cerca. Algunos creen que el día de su regreso marcará el fin de nuestra civilización, no porque vengan a destruirnos, sino porque la simple revelación de su existencia cambiará todo lo que creemos: religión, ciencia, historia, poder. La humanidad no volverá a ser la misma cuando los custodios desciendan y muestren su verdadero rostro. Testigos de alto rango han descrito sueños compartidos, visiones que parecen enviadas desde un mismo origen. En ellas, el cielo se abre en una grieta de luz, y de esa fractura emergen naves colosales, tan grandes que oscurecen continentes. No disparan, no atacan. Solo se posan, silenciosas, como jueces que vienen a dictar un veredicto. El terror no proviene de lo que harán, sino de lo que exigirán. Vendrán a reclamar la tierra como suya, a seleccionar a unos pocos para continuar un plan iniciado hace miles de años, o a observar, indiferentes, cómo nuestra especie se consume en su propia destrucción. Nadie tiene la respuesta. Lo único cierto es que todas las profecías coinciden en un mismo punto: el regreso es inevitable, y quizá ya estemos en la antesala. Los cielos muestran cada vez más señales, luces en enjambres, sonidos que atraviesan la atmósfera, sombras que se reflejan en los océanos sin que nada flote en la superficie. Son advertencias, ensayos de lo que vendrá, el silencio previo a la tormenta. Cuando llegue ese día, no habrá refugio ni explicación posible. Los gobiernos caerán, las creencias se quebrarán, y la humanidad entera se enfrentará a la verdad, que ha temido desde siempre. No somos dueños de este mundo, nunca lo fuimos, y cuando el cielo se abra, los custodios no necesitarán hablar. Su sola presencia será suficiente para recordarnos que ellos estuvieron aquí antes y que ahora han regresado para quedarse.